Saludos cordiales, mi nombre es Luzari Galeano y para el desarrollo de esta actividad, que es la contestación de la demanda, inicialmente organizamos la guía para ser dividida entre 5 estudiantes. Sin embargo, finalmente solo participamos 4, por lo que tuvimos que redistribuir las actividades y pues de esta manera cada uno asumió un punto diferente dentro del análisis de la demanda y escogimos la demanda por calificación más alta. Entonces, en este caso, Geraldine tenía la calificación más alta, entonces con esa decidimos trabajar. Por supuesto, pues corregimos los puntos que el docente sugirió y pues este es el punto que me corresponde a mí. Pero mi tarea fue construir la teoría del caso demandado. Eso significa que yo me puse pues en los zapatos de los arrendatarios, que son Luis Alfonso Domínguez y María del Rosario Castro, y pensé en la mejor forma de defenderlos frente a la demanda. ¿Cuál fue mi conclusión? Que ellos no incumplieron con el pago, pues todo lo contrario, ellos pagaron los cánones de arrendamiento de noviembre y diciembre del 2025 y de enero y febrero del 2026. Lo que sucedió aquí es que las dueñas del local se negaron a recibir el pago para poder decir que hubo incumplimiento y así quedarse con el inmueble. Con base en eso, yo propuse 4 excepciones de mérito: el pago de la obligación, la inexistencia de la obligación y el abuso del derecho, además de la falta de causa para pedir la restitución. También propuse una estrategia de defensa: primero intentar una excepción previa y si no funciona, pues un allanamiento parcial o una conciliación. Bueno, este es mi aporte para el trabajo colaborativo. Muchísimas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. A mí me correspondió la parte correspondiente a la contestación de los hechos. Vamos a dar respuesta a cada uno de los 7 hechos planteados en la demanda respecto a su aceptación o no. En el primer hecho vemos que se establece quiénes son los demandantes. Aceptamos que las partes demandantes son la señora Geraldine Perea y Berenice Molina, y que son propietarias del inmueble conforme al certificado de libertad y tradición presentado. En cuanto a la segunda hecho, se acepta, se reconoce la celebración de un contrato de arrendamiento de local comercial desde el 1 de marzo del 2025. En cuanto al tercer hecho, se acepta parcialmente que el inmueble corresponde a un local comercial de 50, con un área de 50 metros cuadrados y que se destinó a una actividad de restaurante. Sin embargo, se aclara que dicha destinación fue autorizada expresamente en el contrato y por lo tanto no constituye ningún incumplimiento. En cuanto al cuarto hecho, se acepta que el canon mensual de arrendamiento es de 2.500.000 mensuales, pagaderos los primeros 5 días de cada mes, a los cuales se ha dado cumplimiento durante todo el desarrollo del contrato. El quinto hecho se acepta parcialmente. Las arrendadoras cumplieron con la entrega material del inmueble, pero no consta que hayan garantizado plenamente el uso y goce y disfrute del inmueble. Si bien se recibió el artículo 1971 y 1973 del Código Civil, manifiestan que hay un goce y uso pacífico y continuo, lo cual no se acredita en el proceso, máxime cuando en esta instancia nos vemos demandadas, siendo que se ha cumplido a cabalidad cada una de las cláusulas establecidas en el contrato. La sexta hecho se niega rotundamente. Las demandadas han cumplido con el pago oportuno de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero y febrero del 2026 mediante consignación bancaria en la cuenta autorizada conforme al artículo 1627 del Código Civil, el cual extingue la obligación, y según el artículo 1676 del Código Civil, que establece que ante la renuencia para recibir el pago de la cuota de arrendamiento se puede hacer vía en la cuenta judicial cuando se suple la negativa del acreedor para recibir el pago.
Y por último, la séptima hecho, se niega también. Los demandados han realizado los pagos y no existe mora en la restitución del inmueble, teniendo en cuenta que la pretensión de incumplimiento carece de fundamento fáctico y jurídico. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia STC 3142 del 2020, ha reiterado que la restitución procede únicamente cuando se acredite incumplimiento real del pago, lo cual ocurre en este caso demostrándose con los comprobantes de consignación que se llega en la parte probatoria y que nos permiten acceder a esta etapa procesal de la contestación de la demanda. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. En el marco de nuestra materia nos ocupamos hoy de la contestación de la demanda de la restitución del inmueble arrendado interpuestas por las señoras Geraldine Perea y Berenice Molina. Para llegar a este punto, nuestros compañeros han trazado una línea clara. La estudiante 1, compañera Luz Dari Galeano, desarrolló una teoría del caso basada en la inexistencia, el incumplimiento y la mora del acreedor, mientras que el estudiante 2, Juan Pablo Muñoz, realizó una contestación exhaustiva de los hechos, lo cual podemos evidenciar que se negó la mora mediante la prueba de la consignación bancaria amparada en el artículo 1656 del Código Civil. En mi competencia como estudiante 3, mi función es el control de legalidad. Antes de discutir el fondo, debemos garantizar que el proceso nació sano. Tras analizar el libelo, confirmamos que la jurisdicción y competencia son correctas. Bajo la regla del artículo 28, numeral 7 del Código General del Proceso, Ley 1564/2012, el juez civil municipal de Yumbo es el competente por factor territorial. Asimismo, conforme a los artículos 25 y 26, numeral 6, la cantidad de 30 millones de pesos, producto de los 12 cánones de arrendamiento, clasifican este asunto como de mínima cuantía, ratificando la competencia del juez municipal en única instancia. Ahora bien, para depurar el litigio es imperativo invocar las herramientas de control previstas en el artículo 100 del mismo Código General del Proceso, en la defensa de nuestros representados, los cuales son el señor Luis Alfonso Domínguez y la señora María del Rosario Castro. Con base a ello formulamos las siguientes excepciones. Primero, a todas luces hay una ineptitud de la demanda según el numeral 5 del presente artículo, por cuanto el libelo no satisface los requisitos formales de claridad en la causa pretendi frente a la realidad del pago. Segundo, hacemos un énfasis especial en este punto, la causal del numeral 7 del artículo 100, puesto que se le ha dado a la demanda un trámite de un proceso diferente al que le corresponde. La actora pretende un proceso verbal genérico cuando el rito perentorio es del artículo 384 del Código General del Proceso. Conforme al procedimiento del artículo 101 del presente código, estas excepciones se presentan en escrito separado durante el traslado, permitiendo que el juez, según el numeral 2 de dicho artículo, decida antes de la audiencia inicial o dentro de ella. Es decir, el despacho es el que deberá ordenar que se le dé el curso legal respectivo, garantizando así el debido proceso de nuestros poderdantes. Hola, mi nombre es Geraldine Perea y en este trabajo me correspondió desarrollar las excepciones de mérito dentro del proceso verbal de restitución de inmueble arrendado. En este caso, las demandantes solicitan la terminación del contrato y la restitución del inmueble, argumentando un supuesto incumplimiento en el pago del canon por parte de los arrendatarios. Sin embargo, desde la defensa sostenemos que dicho incumplimiento no existe, ya que los pagos fueron realizados oportunamente, y es precisamente aquí donde entran las excepciones de mérito, que son mecanismos de defensa dirigidos a desvirtuar las pretensiones del demandante, demostrando que no tiene razón en el fondo del asunto, bien sea porque los hechos no son ciertos o porque no generan efectos jurídicos. En primer lugar, se plantea la excepción del pago total de la obligación, pues se acredita que los cánones fueron cancelados y conforme al Código Civil el pago extingue la obligación, por lo que no hay incumplimiento.
En segundo lugar, la inexistencia de la obligación, ya que al haberse pagado no existe deuda pendiente y no puede dirigirse judicialmente algo que ya fue cumplido. En tercer lugar, la consignación en pago, debido a que ante la negativa de las arrendadoras de recibir el dinero, los arrendatarios realizaron la consignación que la ley reconoce con efectos liberatorios, es decir, equivalentes al pago. En cuarto lugar, el abuso del derecho, dado que se está utilizando el proceso judicial con base en un hecho que no es cierto, lo cual vulnera el principio de buena fe. Y finalmente, la falta de causa para pedir la restitución, pues esta solo procede cuando existe incumplimiento, lo cual no ocurre en este caso. Adicionalmente, es importante resaltar que la carga de la prueba recae en quien afirma el incumplimiento, por lo que si el demandante no logra demostrar la mora, el proceso debe fallar en su contra. En conclusión, las excepciones de mérito evidencian que no existe incumplimiento alguno, razón por la cual las pretensiones de la demanda deben ser negadas en su totalidad. Muchísimas gracias.